Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días o ya buenas tardes, pasadas las 12. Los puristas a veces se ponen con lo de las 12, ya es por la tarde. Bienvenidos a vuestra casa. El bienvenido soy yo prácticamente porque soy el externo, así que gracias por acogerme un ratito para hablar de coches eléctricos versus coches de combustión. Y esta es la pelea de siempre. No hace falta y salvar, lo podemos hacer en un auditorio y hablar tranquilamente de ello. Pero primero os presento quién soy yo. Mi nombre es Alejandro Pérez, algunos me conocéis, otros no. Espero que la mayoría no me conozcáis, así podéis ser nuevos seguidores, que siempre es un buen negocio. Me dedico a probar coches. Y, joder, cómo mola. Bueno, está bien, pero también os digo que es bastante sacrificado porque vivimos en un avión dando la vuelta al mundo cada pocos meses. Me dedico a probar coches para distintas marcas en todo el mundo. Acabo de llegar de una feria en Múnich y el objetivo de hoy, y lo que también me pidió el equipo de Power Electronics, es, oye, queremos una voz externa para hablar de la diferencia entre el eléctrico y el de combustión, pero desde una parte o una perspectiva muy básica, y es lo que siempre he hecho yo. Como tampoco soy el más listo de la clase, siempre he compartido mi experiencia desde el día a día. Yo he tenido coches diésel, he tenido coches de gasolina, he tenido coches híbridos, he tenido coches híbridos enchufables y conduzco vehículos eléctricos desde hace bastante tiempo. Ese soy yo, es a lo que me dedico, tengo un canal de YouTube y me dedico a probar coches, a contaros noticias todos los días de la movilidad en todo el mundo y lo que quiero hoy es transmitiros lo barato y fácil que es tener un coche eléctrico en el día a día. Que a mucha gente le parece un mundo, pero en realidad es muchísimo, muchísimo más fácil. Me han dicho, no te gires, pero es que la presentación está aquí, entonces, oye, me voy moviendo y os voy contando. Este es un poquito el esquema inicial. ¿Cuál es la situación actual de los vehículos de combustión? El oráculo de los vehículos eléctricos, también conocido como el dueño de Tesla, Elon Musk, dice que aunque mañana dejáramos de vender vehículos de combustión en todo el mundo, cualquier tipo de vehículo, se tardarían más de 100 años en sustituir todos los que hay. Es cierto. Pero también es cierto que ahora mismo tenemos un marco regulatorio en Europa que nos lleva a que a partir de 2035 no se puedan vender vehículos de combustión nuevos. Sí, de segunda mano, y ahora os contaré las desventajas que se podrán tener. Entonces, ¿qué está cambiando? ¿O cuál es el paradigma nuevo? Pues que vamos hacia una movilidad más eléctrica y con las ventajas que os voy a contar. Pero es que, ¿qué limitación tienen hoy en día los vehículos de combustión? Luego veremos algunas más en detalle, pero la primera de ellas, el coste de mantenimiento, la contaminación. Aquí tenemos unos datos del INE. Aproximadamente 50.000 personas al año en España sufren enfermedades que son asma, EPOC y distintas enfermedades respiratorias, viviendo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, porque la contaminación de los vehículos, más la de las calderas y la industria, contaminan el ambiente y provocan enfermedades. Pero luego tenemos otros problemas que ahora añadiremos, económicos. ¿Algunos de los que estamos aquí ha visto algún torre petrolífera en España? No conocemos ninguna. ¿Por qué? Porque España no produce petróleo. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Compramos el petróleo a otros. Y la riqueza que tenemos se la damos a otros para comprar algo que nos enferma y que genera economía también, pero que también nos enferma. No es un gran negocio. Estamos haciendo ricos a terceros cuando aquí tenemos recursos para poder mover industrias y desplazarnos nosotros sin necesidad de gastar dinero con ellos. Y luego veremos también la zona de regulaciones. Lo que os decía, prohibiciones y lo que va y está pasando ya en distintas partes de España. ¿Cuál es el paradigma ahora mismo en la Comisión Europea? La Comisión Europea ha dicho, 2035 no se pueden vender vehículos de combustión particulares en Europa. Por lo tanto, el día 1 de enero de 2035, tú irás a un concesionario de coches, querrás comprarte un coche de cualquier marca, gasolina o diésel, y te dirán que no puedes. Ese es el principio. Mi predicción, en 2030 ya no querrás ir a comprarte un coche de gasolina. ¿Por qué? Porque, como vais a ver a continuación, los costes han bajado tanto de operar un vehículo eléctrico, de comprar un vehículo eléctrico comparado con uno de gasolina, que ya por poco que lo analices te das cuenta que no lo necesitas. ¿Quién de aquí sabe utilizar un Excel? Venga, levantad la mano. Un Excel para cosas básicas, sumar y restar. Todos, ¿no? Vale, pues todos sois candidatos a decidir que mañana, en lugar de compraros un coche de combustible, os podéis comprar un coche de gasolina. Porque con lo que os voy a contar vais a ver claramente que os sale mucho más barato, con un Excel básico, una calculadora, un papelito, un vehículo eléctrico que un vehículo de combustión. Porque esto no debería ser lo normal. Esto es Madrid, pero esto no solo pasa en Madrid.
Aquí estamos en la CV35, pasado Giria, y cuando entramos a Valencia, y todos hemos entrado por la A3 bajando el puerto de Buñol, empezamos a ver una nube, ¿no? Sobre todo de invierno, ¿no? Donde hay menos viento y demás, y empezamos a ver una nube de contaminación también sobre la ciudad de Valencia. Esto es el problema que tenemos en las grandes ciudades, cada vez hay más contaminación. Tenemos dos alternativas: prohibir que cierto volumen de españoles vivan o trabajen en las grandes ciudades, o hacer que lo que contamina las grandes ciudades cada vez haya menos, que en gran parte son los coches. No son los únicos, ¿eh? Hay calderas y hay otras cosas, pero esto entendemos que nadie quiere vivir con esto, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio decide meterse en una habitación llena de humo de un vehículo de combustión a echarse la siesta. ¿Por qué? Porque sabes que posiblemente, hombre, igual no te mueras, pero igual acabas desarrollando una enfermedad. Pues esto es lo que queremos evitar, tener este tipo de contaminación en las grandes ciudades. Y Europa se lo está tomando muy en serio, que no es la única. Pero esta imagen para mí es demoledora. Al año compramos decenas de miles de millones de euros en petróleo a países de Oriente Medio. España no produce petróleo, no produce gas y solo produce derivados del petróleo porque sí tenemos refinerías. ¿Qué sentido tiene que del dinero de la riqueza que generamos trabajando le demos ese dinero cada vez que vamos a repostar a un país extranjero? ¿Tenemos sol en España? Sí, tenemos bastante. ¿Tenemos viento? En algunas zonas de España bastante. ¿Tenemos algunas nucleares? Sí, todavía nos quedan algunas nucleares. Por lo tanto, tenemos una combinación de energías baratas. ¿De verdad tenemos que seguir regalándole dinero a países de Oriente Medio para comprar petróleo para movernos? Para otras cosas siempre va a hacer falta. Y esto siempre lo digo muchas veces. Nos hace falta para la industria del plástico, nos hace falta para la farmacéutica. El petróleo no puede desaparecer como tal. Pero para ir de casa al trabajo, del trabajo a casa, ¿necesitamos regalarle dinero y contaminar? Sin duda no. Y hoy vamos a ver exactamente cómo funciona. Otro de los grandes problemas, las zonas de bajas emisiones. Esto es la planificación para la ciudad de Valencia. Esto, que debería haberse puesto en marcha ya, pero no se ha puesto en marcha por cambios de gobiernos y demás, y se está estudiando cómo hacer, haría que toda esta zona de azul más oscuro, en primera fase, no pudieran entrar alguien con un vehículo de combustión que no tuviera una etiqueta eco o cero, o sea, que fuera híbrido enchufable, que sería ya cero, o 100% eléctrico. Si no tienes esa tecnología no puedes entrar. ¿Qué significa? Pues que tendríamos prácticamente unas fallas a la bestia, ¿vale? Tendríamos falleros cortando todo esto, prácticamente como tenemos en marzo, pero sería cámaras y nos multarían, como ya pasa en Madrid o ya pasa en Barcelona. O sea, si no tuviéramos un coche ecológico o menos contaminante, no podríamos entrar en las grandes ciudades. Esto nos puede gustar más o menos. Yo siempre soy partidario de la zanahoria antes que el palo. La zanahoria son las ayudas y subvenciones, que luego las veremos con un compañero vuestro, pero esto es el palo. Cuando la gente no cambia suficiente, la contaminación en las ciudades sigue siendo alta, el palo es, oye, es que no vas a poder entrar en tu ciudad, o vas a tener que pagar un parking privado bastante caro, o vas a tener una multa de unos 200 euros al llegar a tu casa. Pero, sin embargo, hay zanahorias, que son las ventajas, que ahora hablaremos de ellas. Pero antes quiero hablar de esto. Una de las cosas que dicen muchas veces los cuñados, los malinformados, el lobby del petróleo, como queramos denominarlo, es que el coche eléctrico contamina mucho más. Decidme que lo habéis escuchado alguna vez os lo han dicho. Es que el eléctrico contamina mucho más que un vehículo de combustión. Pues tienen razón. Y diréis, ¿cómo que tienen razón, Alejandro? Sí. Cuando el coche está en el concesionario, tienes un gasolina o un diésel y un eléctrico, y ahí la gráfica lo demuestra, contamina más ese día. A los 25.000 kilómetros ya se han igualado. Y el resto de su vida útil, el vehículo de combustión contamina 3 veces más que uno eléctrico. ¿Por qué? En el proceso de construcción de un vehículo eléctrico es cierto que tienes una contaminación derivada de proceso de extracción del litio y muchas otras cosas. Y en el concesionario es cierto que es un coche más contaminante, pero solo con recorrer 20.000 kilómetros ya lo has igualado, y a partir de ahí, incluso si cargas en vía pública, cargas en tu casa y demás, tal y como es el pool energético en España y en Europa, cada vez es mucho menos contaminante. Por eso el vehículo eléctrico cada vez tiene mucho más sentido. Y fijaros en esto, 150.000 kilómetros. Hay muchos fabricantes que siguen manteniendo la garantía de la batería, que es la gran duda.
en ese kilometraje. No os asustéis. Un vehículo eléctrico, tengo bastantes amigos aquí en Valencia con 200, 300 y 400.000 kilómetros. Siguen viajando todos los días a Madrid con su vehículo eléctrico de más de 300.000 kilómetros. Problema, ninguno. Y ahora hablaremos de eso también. Pero aquí tenemos la comparativa más clara. Esto no lo he dicho yo. Esto es unas cifras oficiales, como veis, del grupo Hyundai. Comparativa de un mismo vehículo con distintas tecnologías. Kona 100% eléctrico versus Kona eléctrico. Y quedaros, y esto creo que es el puntero láser, no. Quedaros con esta parte de aquí de la derecha. Por cada 100 kilómetros, fijaros lo que cuesta moverse 100 kilómetros, que muchos de vosotros, si vivís en los alrededores de Valencia para venir aquí y volver, más o menos haréis eso, ¿no? Unos 100 kilómetros, 90, 110, por ahí andaría. Para hacer esos 100 kilómetros con un eléctrico te costaría 2,31 € cargando en vía pública, o sea, pagando por la carga en vía pública. Luego, además, tenemos cargadores gratuitos en supermercados, en municipios, etcétera, etcétera, ¿vale? En esta zona, de hecho, tenemos Antonio Benajebre tiene cargadores públicos, Véter en esta zona también tiene, y son gratuitos. Hay de pago y públicos. Y gratuitos, muchos de ellos. Eso podría llegar a ser 0. Fijaros, el gasolina, ya no digo el diésel, el gasolina, 12 €. Hombre, si te vas a ahorrar 10 € por cada 100 kilómetros, piensa en una semana. En 5 días que vayas igual de trabajo te has ahorrado 50 €. En 2 semanas te has ahorrado 100. Mínimo te vas a ahorrar 200 € haciendo solo 100 kilómetros al día. En un tren eléctrico y un gasolina. Resultado, mucha gente acaba pagando con el ahorro de combustible la cuota del coche. Tengo un coche nuevo que me lo está pagando la gasolina o el diésel que no compro. La verdad es que no me parece mal negocio, casi me lo está pagando otro. Puedo tener un coche nuevo y la cuota me la paga lo que me estoy ahorrando en combustible. Yo creo que las cuentas son bastante claras. Por eso decía que con un Excel era bastante fácil contarlo. Pero claro, hay gente que dice, pero es que los vehículos eléctricos no son divertidos. Esta es una de las ventajas de un vehículo eléctrico. Si no habéis probado uno, os animo a que lo probéis. Una de las ventajas que tiene un vehículo eléctrico, aparte de que consume poco, esa es la parte, digamos, más matemática, consumo poca energía, poco recursos económicos, es la conducción. Son más rápidos acelerando. Esta es una imagen de esta misma semana. Salón del Automóvil de Múnich, Volkswagen saca la versión nueva del Polo en 100% eléctrico. Y lo denomina GTI. ¿Por qué? Porque va a ser deportivo, como el Polo GTI de combustión que teníamos hace no tanto. Son más rápidos en aceleración. La gente muchas veces se sorprende la vez que prueba un eléctrico porque son auténticos cohetes. Yo os cuento un ejemplo mío. Antes, cuando llevaba un vehículo de combustión, recuerdo, tengo que prepararme para incorporarme a una autovía. Reduzco marcha, me pongo más o menos a la velocidad de la vía, bajo marcha para poder tener unas revoluciones altas del motor de combustión, para poder acelerar a fondo y en mitad de aceleración cambiar de marcha. Ahora, en un eléctrico ni lo pienso. En un eléctrico llego y de hecho muchas veces me da igual lo que venga. O sea, podría no mirar, que sí que miro, podría no mirar, pero con la velocidad que soy capaz en el carril de aceleración con un vehículo eléctrico, da igual lo que venga, que no va a venir más rápido que yo. Y automáticamente me hago el hueco. Y los adelantamientos lo mismo, en una zona o en una autovía, con permiso de Pérez Navarro, puedes hacer un adelantamiento mucho más seguro que cualquier vehículo de combustión, incluso más caro que tu vehículo de gasolina. Por lo tanto, si ese adelantamiento tardas menos tiempo en hacerlo, vas a hacer un adelantamiento más seguro y vas a tener menos probabilidad de sufrir un accidente. Y luego silencioso. Y esto está muy bien, sobre todo para comunidades, vecinos, típico vecino que arranca el coche a las 6 de la mañana porque es su hora de entrar al trabajo, perfectamente entendible, pero llega el coche tuneado y hace ruido. Tío, me has despertado, es verano, yo me levanto a las 8 en lugar de a las 6 porque no entro como tú y me molestas. El eléctrico no hace nada de ruido si no quieres. Hay coches eléctricos que si quieres pueden imitar el ruido de un vehículo de combustión. Hay pocos, pero los hay, para los más nostálgicos. Pero la conducción es súper silenciosa. ¿No sabéis la ventaja de tener una conversación larga con una persona que llevas en el coche? Poder escuchar perfectamente una conversación telefónica o hablar con alguien que vaya en los asientos traseros sin tener el ruido del motor. No te das cuenta hasta que empiezas a disfrutarlo, porque dejas de tener ese ruido de fondo que a la larga os aseguro que es muy, muy molesto. Y otro de los grandes mitos es que no hay cargadores.
no tengo dónde cargar. Yo siempre digo lo mismo, cuando probéis un coche eléctrico por primera vez y se lo dejan un fin de semana, de repente vais a descubrir que cerca donde viváis, ya sea en una ciudad, sea en un pueblo, donde sea, hay muchos más cargadores de lo que os pensáis. ¿Por qué? Porque esto es como cuando te vas a comprar o te has comprado un coche rojo. Nunca habías visto un coche rojo hasta ese momento de ese color. A partir de entonces los empiezas a ver. ¿Por qué? Porque te empiezas a fijar en ellos, ¿no? Por lo mismo, hasta que no pruebas un vehículo eléctrico no te das cuenta de la gran cantidad de cargadores que tienes alrededor de donde tú vives para poder cargar. Este es el mapa de cargadores de más de 50 kilovatios, pensado para viajes, en España. Crecen a un ritmo de un 35% el número de puntos cada 6 meses. Ahora mismo, un viaje que yo hago muy a menudo, Valencia-Madrid, Madrid-Valencia, paro donde me da la gana, dependiendo de el hambre que tenga, la hora que salga, el restaurante que sea, me da igual. Ahora tengo unos 7-8 puntos de carga ultra rápida entre un sitio y otro. Y si quisiera de carga media, que voy a parar media hora o una hora a comer, pues tengo el doble de puntos. Hoy en día esto no es un problema. Ni en las grandes ciudades, Valencia, por ejemplo, está abriendo muchísimos cargadores de poca potencia y bastante accesibles para poder cargar. Y luego otra cosa muy importante, no tengo una casa. ¿Qué hago, Alejandro? Bueno, no pasa nada. Tienes una tarifa de luz en casa. Hay compañías que te permiten tener la luz en tu casa con ellos y tener también la tarifa de carga en la vía pública. Coste súper barato. Y si ya eres un poco más espabilado, hay cargadores gratuitos en muchísimos supermercados. Mercadona no. Lo siento, Mercadona, pero lo has hecho mal. Hay muchos supermercados, muchos municipios alrededor de la ciudad de Valencia que tienen cargadores del todo gratuitos. 2 horas de carga gratis. Vas a poder meterle en un coche normalito que te cueste 25.000 euros, 20 kilovatios. Más de lo que vas a consumir prácticamente en toda la semana. Gratis. Dejas el coche cargando, te vas al centro comercial, compras, comes, te vas al cine, vuelves y recoges el coche. Si está limitado a 2 horas, te habrá cargado y más o menos la mitad de la batería. Si estás en un cargador que no está limitado a 2 horas, pues posiblemente tengas carga para 2 semanas. Porque el desplazamiento medio en Europa o en España es de menos de 90 kilómetros al día. En vuestro caso, quizás más porque la sede de Power está un poquito más lejos, por eso os decía lo de los 120 kilómetros. Por lo tanto, no hay miedo a los cargadores. Hay cargadores de sobra y cada vez hay más. Y esta es otra gran duda. Pero es que me dicen que los eléctricos son mucho más caros que los modelos de gasolina. Nuevos, tienes vehículos eléctricos por un precio de menos casi de 20.000 euros. Coches que te van a hacer 110, 120 caballos de potencia y unos 300 kilómetros de autonomía. Ya hay coches en el mercado nuevos con 5 estrellas EuroNCAP, que parece una tontería, pero que si tienes una torta fuerte vas a salir vivo, y eso es importante, por lo menos para mí, y que además tienen un precio igual o inferior a los vehículos de combustión. Solo ganan los de segunda mano en este segmento, como es lógico. No hay todavía suficiente mercado de vehículos eléctricos de segunda mano. ¿Por qué? Porque quien se compra un eléctrico no lo cambia muy pronto. Le gusta y lo va arrastrando o lo mantiene durante bastante tiempo. Por lo tanto, ya no son más caros y este 2026, el año próximo, van a llegar a España aproximadamente unos 6-7 modelos nuevos de coches compactos, entre 3.9 y 4.2, caben 4 personas y puedes hacer entre 300 y 400 kilómetros de autovía por precios de entre 19.000 a 25.000 euros antes de ayudas, que ahora os contarán. Si tienes un coche viejo y lo metes en las ayudas, te puede salir un coche que da miedo lo barato que llegan a ser. Por desgracia, con lo de la Dana, porque la Dana fue una desgracia, o la Pantanada fue una desgracia, ha habido gente en Valencia que se ha comprado coches por 6.000 euros, eléctricos nuevos, por las ayudas. Y esta es otra de los grandes retos, el reciclaje de baterías. Durante los últimos años ha habido 4 o 5 proyectos europeos de reciclaje de baterías, con millones de inversión, cientos de millones. ¿Sabéis qué ha pasado? Que todos han quebrado. No hay negocio en reciclaje de baterías. ¿Cómo puede ser? Menos del 1% de todos los coches fabricados eléctricos con tecnología de 2019 posterior han tenido un problema serio en la batería. Si tienes un problema serio, ese menos de 1%, se puede reparar el módulo y el coche seguir. El mito es que te vas a comprar un Tesla y el coche se va a romper o la batería la va a tener que cambiar 2 años. No.
La realidad te dice que averías menos del 1% en toda Europa, y luego es que encima las baterías, el día que de verdad se rompe, si te la reparan, te quedas con la misma batería. Coste de reparación de una batería de un vehículo eléctrico, para que os hagáis una idea, muy parecido a los híbridos. Si es un módulo, sobre unos 1.000 euros. No es excesivamente caro. Si queréis recordar cuánto cuesta cambiar un embrague o un volante motor de un vehículo de combustión. Ya no digo una caja de cambios, ¿vale? Pero luego, estos módulos de baterías, en el caso de que ahora se estropeen, hay mucha gente que se los coge y se los pone en la pared. ¿Por qué? Porque si tengo una casa y tengo fotovoltaica y demás, o alguien me lo compra para hacer de respaldo de fotovoltaica, o se puede reciclar todos sus componentes. El 90% de las materias primas de aquí se pueden reciclar. Por lo tanto, no hay un problema de contaminación con las baterías de los vehículos eléctricos. Así que los puntos claves son más baratos de operar, más baratos de mantener. Los mantenimientos de un vehículo eléctrico tienden a cero. Y esto, cuidado, Tesla te dice que no tiene mantenimiento, pero otros fabricantes sí. Y esto es como todo. Tesla te dice que no tienes mantenimiento hasta que se te acaba la garantía. ¿Por qué? Porque no quieren que vayas. Tesla te vende el coche y no quiere volver a verte hasta que te compres uno nuevo. Mi consejo, algo de mantenimiento tienen. Algún cambio de aceite, algo tienen de aceite porque tienen cajas de transmisiones y algunos mantenimientos básicos tienen. Pero comparado con un vehículo de combustión, un coche eléctrico del mismo precio de uno de combustión tiene aproximadamente entre el 4 y el 5% de coste de mantenimiento que un vehículo de combustible de la misma potencia. Por lo tanto, es infinitamente mucho más barato. Y luego menos impuestos. Muchos municipios de Valencia y de toda España, cuando te compras un vehículo con etiqueta cero, no pagas impuesto de matriculación, no pagas impuesto de circulación y además, y parece una tontería, puedes aparcar en Valencia, zona azul, zona verde y zona naranja. Yo voy a Ruzafa mañana con el coche eléctrico, dejo el coche, no saco ni ticket y me voy a comer, a cenar, o dejo el coche 3 días porque he cogido un AVE para irme a Madrid. Eso hoy en día existe, es una ventaja tremenda de ahorro de dinero. Está en Madrid, está en Valencia, está en Barcelona, como ventaja también extra por tener un vehículo eléctrico. Pero esto, lo de no pagar impuesto de circulación todos los años, os aseguro que sumado a los costes de mantenimiento y de circulación, es un ahorro tremendo. Y ahora, después de esta chapa, que veo que no habéis bostezado mucho, lo cual está bien. Muchas gracias por ello. Quiero dar paso a Fernando Godoy, porque yo no quería hablar de las ayudas. Si tenéis un experto en la casa que conoce las ayudas bien, pues quiero que él os cuente exactamente todo el tema de ayudas. Nos falta que el compañero le dé un micro. ¿Lo tienes ya? Perfecto. Y os cuente él el tema de ayudas, porque puedes comprar un coche eléctrico con ayudas a un precio que nunca vas a poder comprar un coche de combustible. Fernando. Sube. Hola, hola. Se me oye bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Alejandro. Un aporte, sobre todo yo tenía algunas dudas que me has solucionado. Y nada, voy a tratar de aportar a lo que ha dicho Alejandro respecto a cuáles son las vías de financiación pública y otras iniciativas que tenemos para aportar para lo que es el vehículo eléctrico y también para los puntos de recarga, ¿vale? Para que no me conozcáis, ¿vale? Mi nombre es Fernando Codoni, ¿vale? Soy un nuevo integrante del área de subvenciones junto a mi compañero Mario Miguel. Y lo que os comentaba, vamos a tratar de despejar algunas dudas. Tenemos muy poquito tiempo. El tema de las ayudas públicas efectivamente tiene mucha letra pequeña. Luego tendremos un pequeño ratito de mesa redonda donde podéis plantear algunas dudas. Pero si no queréis apuntar mi nombre, pues para ver casos puntuales me podéis contactar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, a día de hoy, ¿qué vías de financiación o qué iniciativas tenemos disponibles? Repito, sobre el tema de la compra de un vehículo eléctrico o incluso los propios cargadores, ¿de acuerdo? Que levante la mano quien ha oído hablar del Plan MOVES. Vale, veo que estáis bastante bien informados, así que vamos a ir bastante rápido. Vale, pues aparte del Plan MOVES, que ahora veremos, también pensad que existe lo que es una deducción o una desgravación de la declaración de la renta, ¿vale? Con ciertas limitaciones, que suma y es complementaria a esta subvención, ¿de acuerdo? A nivel del Plan MOVES, ¿vale? Actualmente estamos en la convocatoria de 2025, tercera edición de este plan, y se espera que en próximos años esto siga. De hecho, la primera edición empezó con 400 millones de fondos europeos y actualmente ya hemos acumulados aproximadamente unos 1.550, ¿vale? Además de que lo que ha dicho Alejandro, la Unión Europea está por fomentar y aumentar el parque automovilístico eléctrico, ¿de acuerdo? El Plan MOVES, me voy a centrar primero en el Plan MOVES. Plan MOVES se trata de una subvención, ¿de acuerdo?
hay dos programas principales. Uno específico para la compra de vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? Y el otro, con otras características y otras restricciones y limitaciones, para lo que son los puntos de carga, infraestructura de carga, que puede ser desde el cargador domiciliario hasta grandes electrónicas, ¿de acuerdo? A nivel del proceso es bien sencillo y es el mismo para ambos programas, es decir, en primer lugar, vamos a tener que hacer una solicitud, ¿vale? Pensad que el Plan MOVES es un programa que se gestiona a nivel autonómico, ¿vale? En el caso de la Comunidad Valenciana es el IBACE, no sé si lo conocéis, si tenéis cualquier duda lo podemos ver después. Haríamos una primera solicitud, ¿vale? A través de la sede electrónica. También existe la posibilidad, ahora lo veremos en las siguientes diapositivas, de hacerlo a través del propio concesionario o a través de la empresa instaladora que esté autorizada por parte del IBACE, ¿de acuerdo? Dentro del cual tendremos un periodo de 6 meses en el que tendremos que esperar a la aprobación de esa solicitud, ¿de acuerdo? Punto importante, esa solicitud tiene que estar hecha dentro del año 2025, que es lo que corresponde a la convocatoria que está vigente actualmente, ¿de acuerdo? Posteriormente, a esa concesión, ¿vale? Pueden pasar un pequeño periodo de requerimientos donde nos pueden solicitar aclarar alguna información o aportar algún documento adicional, ¿de acuerdo? Vamos a tener un total de 12 meses para justificar, ¿vale? Todos los documentos que se solicitan, como puede ser la factura, la matriculación del automóvil, etcétera. ¿Vale? Un total de 12 meses, con lo cual esa justificación tiene que hacerse máximo hasta el 31 de diciembre de 2026, ¿de acuerdo? Y posteriormente, si veis al final de todo, la realidad es que hoy en día, desde que hacemos la solicitud hasta que recibimos el cobro de esa ayuda, ¿de acuerdo? Pueden pasar aproximadamente unos 2 añitos, ¿de acuerdo? Vale, como os van a pasar esta diapositiva, ¿vale? Aquí vais a ver todo el detalle, o sea, vais a poder tener disponible el detalle de todos los requisitos, beneficios, condiciones, limitaciones, etcétera, ¿vale? Que lo he estructurado en 2 tablas para que quepa todo, ¿vale? Pero los principales tips aquí, en primer lugar, estamos en convocatoria 2025, con lo cual la solicitud tiene que hacerse dentro del año en curso, ¿vale? No importa si ya os habéis comprado el coche, ¿vale? Esto es retroactivo desde el 1 de enero de 2025, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba, la justificación, hay que hacer la entrega de esos documentos para poder cobrar la ayuda, plazo máximo 12 meses desde la fecha de concesión. ¿Qué más puntos importantes tenemos aquí? Vale, para el caso del vehículo eléctrico es bastante amplio las categorías de vehículos que podemos adquirir y que nos pueden subvencionar a través de este programa. Desde 100% eléctricos, pilas de combustible, híbridos enchufables sin ningún problema. Si bien es verdad, hay una cierta limitación en cuanto al precio, ¿vale? Del vehículo que nos podemos comprar. Si no recuerdo mal, la limitación para vehículos de turismo normales son unos 45.000 euros, ¿vale? Y para aquellos que son de 8 o 9 plazas, ¿vale? El límite asciende hasta 53.000 euros, ¿vale? Simplemente para que también tengamos en cuenta el tipo de vehículo al que queremos adquirir. Por la parte de los cargadores, ¿vale? El alcance no es solamente el punto de recarga, sino que también incluyen otros conceptos que pueden ser financiables, ¿vale? Como la propia obra civil, si tenemos que hacer alguna pequeña cometida eléctrica, una instalación adicional, todos los sistemas, esto ya sería más para empresas, ¿no? Pero sistemas, un sistema de pago, un sistema de comunicaciones, pues todo eso entraría dentro de lo que es la subvención, ¿de acuerdo? Beneficios, que supongo que es lo que más os interesa, ¿vale? Obviamente hay un amplio rango de subvención en función de la característica del vehículo, en el caso del lado izquierdo, el primer programa, pero básicamente para turismos estaríamos en un rango aproximadamente de entre 2.500 euros y 4.500, ¿de acuerdo? Esto sin porcentajes o sumas a esa subvención, como podéis ver un poquito más abajo. Es decir, si por ejemplo yo achatarro un vehículo de combustión que ya tenía disponible, ¿vale? Se suman unos 2.000 euros a esa subvención. Si yo estoy domiciliado en una localidad que es menor de 5.000 habitantes, ¿vale? El porcentaje o la intensidad de esa ayuda que se aplica sobre el precio del vehículo sumaría un 10%. Y en el caso particular de que alguien pues, tenga que hacer adaptaciones de movilidad para ese vehículo, tendríamos un 10% adicional, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba, hay unas limitaciones de precio máximo que ya hemos indicado y esto principalmente aplicaría para vehículos eléctricos o enchufables nuevos, o sea, de nueva matriculación en España, de primera matriculación en España.
Hay casos muy específicos en que esto no es así, pero el 100% de los casos estaría en ese tramo. Consideraciones importantes, ¿vale? Toda ayuda tiene letra pequeña y tiene aspectos que hay que tener en cuenta. Lo que es altamente recomendable es que directamente lo podáis gestionar, en vez de forma directa a través de la página web del IBACE, pues que lo hagáis directamente con el propio concesionario o, en el caso de las instalaciones de puntos eléctricos, con los instaladores que estarían autorizados por parte de este organismo, ¿de acuerdo? Ellos están acostumbrados a hacer este tipo de trámites y cualquier duda que podáis tener, tanto con nosotros como con estas compañías o concesionarios, la podemos resolver sin ningún problema. De acuerdo, por parte de la parte de los puntos de recarga. Hay un máximo de solicitud de expediente, ¿vale? Que serían unos 5.000 euros para el caso de particulares, y en el caso de empresas donde instalan electrolineras, pues bueno, obviamente el importe es muchísimo mayor. Y por terminar, si no lo tenéis activo, es recomendable que tengáis disponible algún certificado digital, ya sea para hacer la propia solicitud de forma directa en la página web del IBACE o bien para firmar los documentos que posteriormente os van a solicitar, tanto en la propia solicitud, ¿vale?, como dentro de lo que es el periodo de justificación, ¿vale? Sé que he pasado muy rápido por encima, ¿vale? Hay muchísima letra pequeña y muchos condicionantes que cualquier duda que tengáis me podéis contactar, pero quedaos general con esta idea. Al final, sobre un vehículo eléctrico, pensad, más allá de los ahorros de recarga y demás que ha planteado Alejandro, que a nivel de subvenciones podéis recuperar por lo bajo entre unos 6.000, 7.000, 8.000 euros por vehículo eléctrico, ¿vale? Que sumado a todos los ahorros que ha planteado Alejandro, pues realmente es muy interesante. Y en el caso de los puntos de recarga, pues va a depender obviamente del tipo de cargador que queráis instalar, pero también podríamos llegar a tener hasta un 60-70% del coste inicial de toda esa instalación financiado a través de esta subvención, ¿vale? Con lo cual es muy interesante desde el punto de vista también económico. Vale, y por mi parte ya estaría. Voy a dar paso a mis compañeros, no sé si Jorge o José Vicente va primero. ¿Los dos? Perfecto, vale. ¿Se escucha? Sí. Bueno, las diapositivas son más de ellos. Un poco el resumen de Fernando. Te puedes comprar un vehículo eléctrico tirado de precio, o sea, de verdad. Y luego el uso diario es muy barato. ¿Me tengo que poner un cargador eléctrico en mi casa sí o sí? No. Yo tengo pruebas ya hace 4 o 5 años con vehículos eléctricos baratos y he podido vivir un mes entero sin cargador en casa. O sea, no tengo un garaje privado, solo con cargar en vía pública, supermercados y demás, puedes tener vida normal sin necesidad de nada más, ¿vale? Bueno, paso a los compañeros que quieren contaros, sobre todo, dudas, preguntas y también tema de precios. ¿Quién quiere empezar? ¿Empiezo? ¿Tú mismo? Sí. Toma, si quieres te paso a... Vale, buenos días. Bueno, soy José Vicente, ahí lo habéis visto. Y aquí vamos a hacer una... He puesto esta diapositiva en la cual veis una comparativa directa, como ha dicho antes Alejandro, de bueno, qué nos podemos ahorrar y cómo de barato nos puede salir un coche eléctrico, ¿vale? Actualmente, en 2025, el coche más vendido en España es el Dacia Sandero, ¿vale? Y está en torno pues, a unos 14.000 euros. Después, yo le estimaba un consumo de 25.000 kilómetros al año durante 8 años y pues al final de esos 8 años ese coste se nos iría a unos 43.000 euros en total. Por otra parte, he cogido el coche que tengo yo, he hecho los cálculos y aproximadamente el coste final, la diferencia sería de unos 10.000 euros. Yo lo he hecho con mi coche y el coche más barato, uno de los coches más baratos y el que más se vende en España. Como ha dicho Alejandro, hay coches eléctricos mucho más baratos y obviamente coches de combustión mucho más de precio mucho más elevado. Con lo cual, con esta comparativa directa podemos reafirmar lo que ha dicho Alejandro de que un coche eléctrico hoy por hoy, con la reducción de costes que han habido, interesa y mucho. Yo vivo en un municipio de aquí al lado, tengo cargador gratuito, con lo cual no tengo ningún problema a la hora de desplazarme.
sí que eso, he hecho un pequeño coste de que sí que el 10% de mis viajes, sí que de los kilómetros que hago, sí que serían por carga en cargador Carga de rápida. paga. Además, eso es curioso porque es el gasolina más barato versus un eléctrico normal, no de los más baratos. No sé si fijaros la diferencia de precio. Es que es importante. Cuando haces los números extrapolados a un año, la cantidad de dinero que te ahorras con un eléctrico versus un vehículo de combustión, siendo el más barato. Ojo. Posteriormente también he hecho la misma comparación, pero con un Kona, que es y sus tres tipos de combustión que tenemos, tanto el gasolina, híbrido y eléctrico. Al final de cuentas tenemos un gasto inicial en el que hay una diferencia de 20.000 euros, pero cuando llegamos al total a 8 años, esa diferencia de precios se la ha comido sobre todo obviamente la gasolina. Sí. Vale. Y bueno, y una última diapositiva que también he puesto. Para la gente que no haya subido un eléctrico, pues los eléctricos, no tiene nada que ver un coche de combustión con un eléctrico a la hora de sus pantallas y de todo el rendimiento que actualmente tienen los coches eléctricos. Cada uno tiene su sistema operativo. Yo aquí os he enseñado 3. Obviamente el que más conozco es el de Volvo y ya os digo, en mi caso os podría contar la experiencia de Volvo, que directamente Google le hizo un sistema propio, se llama Google Automotive, y no tiene que ver nada con Google Auto, sino que es el sistema que se le ha puesto al coche. Y la experiencia es, nada, tú te subes al coche y es como si enchufaras un ordenador, o sea, sí. Es completamente distinto a un coche de combustión. Por tanto, desde aquí os animamos a que probéis este tipo de vehículos y veréis cómo merece la pena. Sí. Yo hay un ejemplo muy claro que la gente no es consciente y pasa en invierno y en verano cuando tienes un vehículo eléctrico. Por la general, que si todos los vehículos eléctricos, incluso los más baratos, puedes calentar el coche en invierno y enfriarlo en verano. Cuando sales de trabajar o llegas a tu coche y el coche está a 10 grados o menos, te acuerdas de todo el mundo. Y cuando está a 45, lo mismo. Con un eléctrico sacas el móvil y haces así. Caléntame el coche, que cuando llega quiero que esté a 25 grados. Oye, parece una tontería. Lo hago día a día, todos los días antes de salir de planta. Le doy al botoncito y cuando llego al coche ya. Parece una tontería, pero cambia mucho la vida la mala leche que te pones con una cosa y con otra. Porque sí que os digo que un inconveniente de mi coche es que es todo un cristal y al final deja pasar sí, los rayos solares, con lo cual el coche se calienta más de que si tuviera chapa. Sí. Pero por tema de costes, las marcas han tirado por ponerle cristal a los coches. Sí. Y bueno, un poquito por ahí es donde teníamos nosotros este primer punto y ahora ya pues un poco de resolver dudas y ver cositas también con Jorge. Sí. Y ahora también respondemos preguntas, no os preocupéis. Bueno, yo soy Jorge Navarro, al final estoy en la parte de ingeniería de testeo trabajando con cargadores y por contar un poco mi experiencia, para mí el salto fue muy sencillo, tenía bastante controlada la parte de los cargadores y fue por completar un poco la experiencia. En mi caso sí que tengo cargador en casa, entonces la verdad que el uso es muy sencillo. Llegas a casa, lo conectas cuando lo necesitas, llegas de viaje y no te tienes que preocupar si tienes autonomía suficiente o con llegar a casa te basta. Entonces, en mi caso es muy sencillo. Tengo el coche un año y medio y voy por 35 o 37.000 kilómetros. A coste mínimo. Sí, el coste más o menos lo he calculado, te ahorras unos 1.000 euros cada 10.000 kilómetros, serían los números. Y bueno, lo que estabais comentando va a otro nivel respecto al vehículo de combustión. Yo antes tenía un Seat León, que tampoco es un vehículo viejo, y en este caso, pues todas las tonterías que tienes, puedes programar las cargas, puedes programarte el aire acondicionado para no tener que sacar el móvil directamente, oye, a las 5:30 de la tarde que el coche esté frío o esté caliente, conforme quieras. Y cargando en casa, ¿has calculado cuánto más te ha subido el consumo eléctrico? Que es una pregunta que se hace mucho. El precio del kilovatio hora depende de la factura que tengas. Pero a ti, en tu caso concreto. No tengo un precio muy ventajoso, pago sobre los 8 céntimos el kilovatio hora y se dan 20, 30 euros al mes, no supone más. La verdad que no hemos visto una diferencia muy grande. Que de los que venís a trabajar en vehículo de combustión, ¿cuánto gastáis más de 200 euros al mes?
¿El resto gastáis menos de combustible? 30 ¿Menos euros. de 200 al mes? 30 euros la semana, 40 euros. Un poquito, igual 160, más 160 que 200, Sí. pero por ahí va, sí. Pues imaginaos la diferencia. Y en mi caso, por ejemplo, no es necesario cambiar la potencia en casa. Yo tengo una 3,3 kilovatios contratados, es casi lo mínimo que puedes tener en casa. Y los cargadores, al tener la carga dinámica, el ajuste dinámico, no te enteras. Sí. A ver, yo también os puedo contar un poco mi caso particular y que sé que es de alguno de los que están sentados en el escenario, en el público, perdón, y es que puedes, además, si vives en una casa individual donde puedes poner placas, ya la combinación es perfecta. O sea, yo, por ejemplo, mi instalación fotovoltaica, siempre lo cuento, la amorticé en 14 meses, con ayudas y demás. Al principio no puse cargador eléctrico, lo hacía con un enchufe normal y desde entonces mis facturas son a cero y cargo el coche eléctrico y me cuesta cero. O sea, el ahorro para mí en este caso es exponencial. No todo el mundo vive en casas individuales o adosados o pareados, pero incluso sin eso, como os he contado antes, puedes tener un coche eléctrico con unos ahorros importantes con respecto a uno de gasolina. Sí, y para acabar, también podemos comentar el tema de los viajes, que también lo hemos comentado. Los coches actuales ya llevan suficiente sistema operativo como para tú le dices de dónde a dónde quieres ir y él te calcula la ruta más rápida con las paradas más rápidas para llegar a ese sitio en el menor tiempo. Incluso te dice, cuando llegues, ¿qué carga quieres tener? Y automáticamente él se ajusta y te lo calcula todo. Incluso a veces te dicen lo que te va a costar. Porque, a ver, es cierto que lo único caro en la parte del vehículo eléctrico es si todos los días viajases de Valencia a Santiago de Compostela, poner el ejemplo, ¿vale? Sí, pero en ese punto también le puedes configurar las redes de recarga que quieres utilizar. Que sean más baratas. O las que tengas suscripción o las que tengas una tarifa ventajosa con ellos, Sí. y te proporciona la ruta con esa red de recarga. Sí, solo en ese momento cuando haces un viaje largo es cuando se acerca un poco el vehículo de combustión, porque el coste de cargar un vehículo eléctrico es más caro, lógicamente, porque la potencia de carga es muy superior. Pero solo en ese caso, la gran mayoría de los españoles, por suerte o por desgracia, viajamos 2 o 3 veces al año viajes largos. Navidad, verano y más o menos así, de hacer más de 400 kilómetros en un día, por estadísticas. Por lo tanto, son esos casos cuando se acerca un poco el abanico. Pero claro, es que el 90 y tanto % del año el ahorro es exponencialmente mucho mayor que un vehículo de combustión. Y es lo que muchas veces la gente no piensa. Y de hecho tengo amigos que se han comprado coches muy baratos eléctricos y dicen, es que no voy cómodo viajando. No pasa nada. Ellos alquilan un coche de combustible o híbrido enchufable para esos otros viajes que hacen al año. Dicen, es que me quiero ir a recorrer Galicia y no sé los cargadores que hay ni me quiero preocupar. Oye, me alquilo un coche de gasolina cuando llegue al aeropuerto y me olvido. Bueno, con lo que estás ahorrándote te da para pagarte ese y 10 coches más de alquiler en las vacaciones de los 10 próximos años, solo con lo que te has ahorrado en un año. O sea, que parece que no, pero el ahorro es muy importante. No es mi caso. Yo una vez pasé al eléctrico, incluso para viajar eliges viajar con Sí, eléctrico. se puede, ¿eh? Pero hay gente que todavía tiene ese miedo, lo que decía, que dicen, es que no conozco los cargadores. Al principio hay una curva de aprendizaje de 3, 4, 5 meses, hasta que haces tus primeros 2 viajes, que vas un poco cagado. Luego ya te olvidas. Nunca me he quedado tirado, por cierto, en una autovía viajando. Nunca. Y hace 8 años que viajo en eléctrico. Abrimos debate, dudas y preguntas. Pedimos a Fernando que suba al escenario también, por si hay dudas y nos ponemos de pie. Por si hay dudas imagina porque tenemos 3 sillas solo. En voz alta, sí, tranquilo. Claro, aquí hay 2 cosas. La financiación que te ofrecen los concesionarios y también hay un detalle importante, Fernando igual lo sabe mejor que yo no lo sabía, pero hay muchísimos bancos en España que tienen preconcedidos dinero para prestar a intereses mucho más bajos a lo que te ofrecen las financieras de marca o de concesionario
Y tú puedes ir a tu propio banco y decir, oye, me voy a comprar un eléctrico, y te da una financiación que te puedes ahorrar más o menos la mitad de lo que te están cobrando en intereses. Pero mucha gente no sabe que existe esa financiación en bancos tradicionales. El que sea, me da igual, ¿eh? O sea, me da igual el nombre, el color y la región de España de que sea el banco. Pero creo que existe eso y, como comentabas, se puede ahorrar mucho dinero. Es cierto que cuando compras algo y no tienes la capacidad de gastarte 35.000 euros de golpe, que casi nadie tenemos, es cierto que tienes que financiarlo. Pero aún así, es cierto que te va a ser un poco más caro, pero también ten en cuenta que si achatarras tu coche, va a ser lo que te vas a ahorrar en intereses, eso es lo que vas a pagar en intereses. Al fin y al cabo, más o menos se acaba compensando. Y si sumas el coste de vida útil, los años que te va a durar, te va a sobrar. Os puedo decir que hay coches eléctricos con más de 1 millón de kilómetros circulando por las carreteras, ¿eh? Es decir, igual que hay vehículos de combustión, hay vehículos eléctricos que ya han superado eso y que siguen funcionando perfectamente. ¿Te hemos respondido? Sí. Vale, vale. ¿Más dudas y preguntas? ¿Tenemos previas hechas por empleados y demás? O en el directo, o que tengáis aquí en el auditorio? Podéis aprovechar y preguntar. Dime. Cuando tú vas a un concesionario y te dicen adelanto del plan MOVES y te quita ya esos 4.500 o 7.000 euros, ¿eso realmente tú lo tienes que pagar? ¿Es una trampa? No es una trampa. Te cuento cómo funciona. Es una operación financiera con 12 meses de carencia. Tú firmas esa ayuda que te adelantan, te lo prestan, o sea, te lo dan, y firmas 12 meses de carencia. ¿Qué pasa? Que, como ha dicho antes Fernando, la ayuda te la dan por regla general los 24 meses. ¿Qué sucede el mes 13? Que tienes que pagarlo. Lo que están haciendo los bancos es volver a darte la posibilidad de renovar otros 12 meses solo pagando una cuota de devolución, o sea, no el total del MOVES, y más o menos lo apañas. Pero es cierto que si el sistema fuera mejor de ayudas y se dieran, como en Alemania, a las 2 semanas, nos evitaríamos eso. ¿Me he explicado bien, Fernando? ¿Es así? Es así. O sea, al final lo que están haciendo es intentar ayudar y fomentar que sea más fácil la compra. Te adelantan el MOVES porque la administración pública es que es más lenta. Ojalá lo hicieran tan rápido como las empresas privadas. De hecho, sumando un poco lo que dice Alejandro, aquí en España, en otros países de Europa no, pero sí que es verdad que por la lentitud, ¿vale?, de lo que es el pago de la ayuda, de la subvención, y esto me lo he dejado antes de decir, seguramente la deducción fiscal te la puedas aplicar antes que esa subvención, ¿vale? Y estamos hablando de hasta un límite de 3.000 euros, con lo cual incluso te puedes ir a devolver. Obviamente no te lo cubre todo, pero sí que ayuda financieramente a paliar intereses o otro tipo de gastos financieros relacionados. Sí, eso es otro punto. La deducción financiera va a renta. Si tú compras el coche en diciembre y la renta la haces en abril del año siguiente, tú te lo vas a deducir y te va a llegar esa deducción mucho antes de que te llegue la ayuda del MOVES. Pero es que eso depende de la administración. Hay comunidades autónomas en España, como Murcia, por ejemplo, que es la que está en la cola, que está en 48 meses. O sea, Murcia es una locura. Otras, como el norte, creo que en País Vasco, están en 8 meses de pago de la ayuda. Entonces, depende. Y los concesionarios, para ayudar, están ofreciendo un término intermedio. Vale. ¿Más dudas? Sí, por aquí el compañero. Repito la pregunta para los que están en streaming. ¿En qué consiste el achatarramiento? Pues en dar de baja el vehículo. Aparte de físicamente convertirlo en un cubo de chapa, consiste en darlo de baja de la circulación. Si no lo das de baja, luego te van a reclamar la ayuda de vuelta. Ese trámite lo haces tú. Muchas veces te lo hacen los concesionarios. Muchas veces te lo facilitan el concesionario. Sí, ellos hacen la gestión de achatarramiento y hacen el trámite. Incluso que hay concesionarios que también te hacen el trámite del MOVES. Otros no, pero depende de la marca y el concesionario. Algunos te hacen el trámite del MOVES y también el del achatarramiento. El achatarramiento simplemente consiste en dar de baja un vehículo contaminante para sustituirlo por un vehículo no contaminante. Entonces, dependiendo si achatarras te da más dinero. Si tú quieres recibir la ayuda hasta 4.500 euros sin achatarrar, porque aquí hay 2 abanicos, como ha dicho Fernando antes, achatarramiento es el máximo, que son 7.500, sin achatarrar son 4.000 o 4.500.
significa que es que ese diferencial de 4.000 a 7.500 es que tú quieres vender tu coche segunda mano. O sea, tú puedes recibir la ayuda manteniendo tu coche. O porque lo quieres vender. Claro, siempre y cuando te compense ese diferencial de 4.000. Claro. Claro, si tu coche está antiguo, pero ojo, importante, tiene que estar dado de alta en ITV. Y que sea propiedad tuya más de 2 años, creo que era, o 1 año ahora, y para hacer el trámite. Sí, al mismo nombre del titular. Y esto tiene truco también. Te puedes comprar 2 coches eléctricos, o 3, o 5 en una unidad familiar, dependiendo cuántos adultos seáis. El marido se puede comprar uno y la mujer otro, y los dos pedir la ayuda. Eso te iba a decir, porque al final por la parte de vehículo eléctrico es 1 por persona y convocatoria. Es decir, como se espera que el año que viene haga MOVES 4, por decir algo, ¿vale? Eso siempre va a depender de qué tan rápido sea el gobierno para aprobar presupuestos, pero esto viene al final bien de fondos europeos, entonces ahí pueden cambiar las normas, pero actualmente es 1 por persona. Y ojo, si lo pides este año, tienes una carencia para poder volver a pedir otro a tu nombre. ¿Me explico? O sea, si tú ahora te conceden el MOVES por un coche que te has comprado en 2025, no puedes comprarte otro coche y volver a pedir la misma ayuda si no devuelves el importe del MOVES anterior. Si pasan 4 años, creo que es, ya puedes volver a pedir. O sea, puedes renovar a tu nombre un coche eléctrico cada X años, pero no cada año. Lo hacen para que la gente no abuse. Más dudas, más preguntas. Espera, que te dan el micro. No pasa nada, hazlo tú. No, que me ha dicho que os pregunte el tema de poner un cargador en vivienda como en garaje comunitario. ¿En un garaje comunitario? Sí. La norma y la legislación dice que solo tenéis que informar al administrador de fincas. Notificar no significa pedir permiso. Señor administrador de fincas, vamos a hacer la instalación de un cargador en esta plaza de aparcamiento propietaria de o alquilada a nombre de. La normativa actual, ¿qué dice? Tienes 2 formas de hacer la instalación de un cargador. Dependiendo de los metros de acometida hasta el punto de luz, si pueden tirar cable hasta tu propio cargador, no hay ningún problema. Hasta tu propio contador, perdón. De tu contador de casa a tu plaza de aparcamiento, no hay ningún problema. Porque va tu factura. No, es que tengo que coger la luz del garaje comunitario. ¿Qué se hace? Se suele poner un contador que gestiona al administrador de la energía que tú consumes. Y el administrador en los recibos mensuales o trimestrales te lo cobra. ¿Vale? Pero simplemente es notificar. Importante siempre, mi consejo, hacerlo con una empresa seria. Porque os tienen que validar ese punto. No vale que te lo haga tu primo, porque entonces ni puedes pedir ayuda, te lo tienen que legalizar, y si luego tienes un problema en el cableado eléctrico y fundes toda la electricidad del garaje, lo pagas tú. Si lo haces con un instalador homologado, que es lo recomendable, el seguro del instalador lo cubriría, ¿vale? Pero no tiene mayor problema. Lo puedes notificar al administrador, voy a poner el punto de carga, y con un instalador, dependiendo de las características de tu finca. Claro, puede pasar, tengo mi casa en esta finca y el cargador está, o sea, la plaza de aparcamiento está en la de enfrente, por lo que sea, es mía, pero está enfrente. No puedes tener acceso directo a tu cargador, a tu contador, pues te ponen un contador temporal que el administrador gestiona. Consumes luz de esa comunidad y luego te cobran el precio de tarifa en tu liquidación de gastos de comunidad. Y luego, una pregunta para ellos. Como nosotros hacemos cargadores aquí en Power, ¿Power también los instala? O... Les has pillado. Power creo que Les has pillado. solo hace venta por mayor, pero bueno, eso es al final algo, vale, pues. al final es algo de la compañía. Entonces, consejo para directivos de Power Electronics: incentivar como regalo de cesta navideña cargadores para los empleados en casa a un precio un poco más barato. Puede ser una opción, pero bueno, no son tan caros. Hoy en día una instalación media suele estar por debajo de 1.000 euros antes de ayudas. ¿Vale? Por debajo de 1.000 euros. Y en cuanto al proceso, yo tengo cargador en casa y es bastante, creo que una semana desde que contacté con la empresa, el cargador lo tenía instalado y funcionando. Y es lo mismo que comentaba Alejandro, únicamente tienes que notificar a la comunidad que vas a instalar el cargador, no te pueden poner ninguna pega y en una semana el cargador lo tenía funcionando. Y eso mola mucho, no se puede oponer ningún vecino.
O sea, si tienes un vecino que le gusta tocar las narices, que en toda comunidad hay, ese se tiene que comer con patata su opinión porque por ley no pueden prohibirlo. No pueden, ¿eh? Es imposible prohibirlo. Podrían justificar problemas técnicos. No tenemos potencia para que cojas 6 kilovatios, pero prohibirlo nunca. Sí, pero bueno, si lo conectas al contador de tu vivienda, no pueden hacer ahí nada. no pueden ponerte ninguna pega. No. Y la instalación es muy fácil. Por la general va o por los mismos conductos que ya hay de iluminación del garaje, o si hay de estas cestas colgantes que va el cableado, tiran cableado por ahí nuevo y a tu contador y ya está. No suele ser problemático. ¿Más dudas? Tenemos una desde el canal online en YouTube que pregunta: ¿qué potencia necesitarías en casa para coche eléctrico y cargarlo sin problema durante la noche unas 8 horas? Pues mira, tú tienes 3,5. ¿Cuánto cargas todas las noches? Yo tengo 3,3 kilovatios. Al final, por la noche, el consumo de mi vivienda se reduce a cero. Cargaríamos 3 kilovatios durante al menos 10 horas. Es más de la mitad de la batería del vehículo. Es suficiente para venir a trabajar y volver. Al final, en venir a trabajar gasto un 20% aproximadamente. Es decir, que con 5 horas por la noche, 4 horas por la noche, tendría esa batería cargada sin problema. Claro. Considerando la potencia de 3 kilovatios, que Sí. podría subirla y el cargador hasta 7,2 podría darlo en monofásica. Sí, yo tengo 5,7 monofásico y también puedo cargar sin problema durante la noche. Además hay discriminación muchas veces de término de potencia por la noche, lo cual también te permite que la tarifa sea más barata de la luz por la noche y el término de potencia más barato, o sea que reduce mucho los costes. Sí, hay tarifas de hasta 3 céntimos Sí. el kilovatio hora, por lo que un consumo de 17 te saldría céntimos a los 100 kilómetros. A veces cargar una batería completa de un Tesla para prepararte para ir a un viaje en una carga en tu casa te va a costar entre 5 y 7 euros para hacer 400 kilómetros. Compara eso con lo que te va a costar eso en combustible. Diferencia importante. Más dudas. Ahí, tenemos una. Bueno, ligando un poco con el tema este de la potencia y tal, mi pregunta es un poco más cómo habéis vivido la transición del vehículo eléctrico a lo largo del tiempo, ya que en los últimos tiempos los fabricantes han ido aumentando esa potencia que admiten los vehículos y también se han suministrado puntos de recarga que aumentan esa potencia. Mi pregunta era sobre todo si habéis notado, cómo habéis vivido vosotros esa transición, si habéis visto algún cambio a la hora de vivirlo o vuestras sensaciones un poco de manera general. A ver, yo te cuento la parte de usuario, que es la mía. Ellos también son usuarios, pero también están en la parte más técnica. Yo he vivido un cambio brutal. Aquí hay dos tipos de cosas que no hemos hablado. La carga en alterna, que es en corriente como la de tu casa, eso no ha habido gran evolución. La mayoría de los coches cargan a 10 kilovatios, en un cargador en vía pública de alterna, algunos a 20. Pocos, muy pocos modelos. En continuo es cierto que la evolución ha sido tremenda. Hemos pasado en 5 años de coches que cargaban a 50, 60 a coches que ahora llegan al mercado español cargando a más de 500 kilovatios. O sea, el cambio es brutal y está obligando a empresas como Power Electronics a cada vez tener cargadores que puedan suministrar esa potencia y a las redes eléctricas. O sea, está creciendo a una velocidad tremenda. Pensar que las cargas que antes decías media hora, ahora son 3 minutos. Y dices, no me da tiempo ir al baño, pero el coche está cargado. Por lo menos desde el punto de vista de usuario. No sé vosotros cómo lo habéis vivido también en la parte interna de Power. Pues a ver, por ejemplo, mi evolución en la compañía desde que estoy trabajando con cargadores de vehículo eléctrico, creo que estábamos fabricando equipos de 50 kilovatios, en el mejor de los casos de 150 kilovatios, y ahora fabricamos una unidad de standalone de 400 o equipos capaces de cargar hasta 1440 kilovatios. El salto ha sido enorme. Y bueno, todo eso hace que la experiencia de uso y también yo llevo 1 año y medio como usuario de vehículo eléctrico y la verdad que ahora ya es mi vehículo el que limita siempre las cargas, nunca es el cargador. Se nota, ¿eh? Ha evolucionado rapidísimo la velocidad de carga.
No todos los coches lo permiten, seguirá habiendo un segmento de coches más asequibles que estarán más limitados a 150 kilovatios, pero ojo que a 150 kilovatios está bien, ¿eh? O sea, 150 kilovatios es una potencia ya bastante decente. Había otra pregunta ahí. Porque aquí un punto importante no sería tanto la potencia máxima del cargador o la potencia máxima de tu vehículo, sino como la curva de carga. Sí. Hay coches que hacen un pico muy alto de pocos minutos y luego acaban cargando muy despacio. Y luego hay otros coches que tienen una potencia mucho más constante durante todo el rango, que al final creo que es lo óptimo entre instalación y vehículo. Sí, pero lo importante para los usuarios, cada vez se reduce más el tiempo de carga. Estoy viajando, cada vez tardo menos. Hay una pregunta ahí y luego ahí. Sí, van a ser las dos últimas Vale. porque estamos fuera de tiempo. Vamos Vale. con ello, vamos con la... Vale, yo tenía una pregunta respecto a en España, ¿tenemos suficiente capacidad como para instalar electrolineras que puedas cargar a más de 1000 kilovatios? ¿Tenemos capacidad de montar eso? Porque la legislación yo sé que es muy lenta en cuanto a conceder ayudas, etcétera, o conceder ese pool de kilovatios disponibles para que tú puedas consumirlos. Te cuento. Antes de junio del año que viene tendremos más de 5 cargadores de más de 1 megavatio instalados en las autovías españolas. ¿La red eléctrica está preparada? No. ¿Por qué? Porque la red eléctrica está en una pelea con los reguladores y con el gobierno para que les den más dinero para hacer mejores redes eléctricas. ¿Cómo se soluciona? Poniendo baterías. Vosotros tenéis una solución muy buena, es si me llega una energía de 100 kilovatios, pero quiero poner un cargador de 400, pongo batería suficiente para que cuando nadie lo esté usando, cargo esa batería y cuando viene un coche que pide 400, que todavía no hay tantos, ¡pum!, sumo lo que me da la red eléctrica más la batería y cargo. Esa es la solución que ahora mismo hay en muchísimos sitios en España y cada vez va a ser baterías más grandes para soportar mayor. Esperemos que en algún momento las compañías o las distribuidoras encargadas de, en el caso del Arco Mediterráneo, Iberdrola, Eurostar, Unión Fenosa y otras tantas, pues desarrollen mejor las redes eléctricas. Pero tampoco estamos preparados en España para que todo el mundo encienda el horno a la vez. O sea, es que parece una tontería. No estamos preparados para que todos los domicilios en España enciendan un consumo de 2 kilovatios o 3 kilovatios a la vez. ¿La última? La última, entonces, relacionada con la pregunta de Isaac, de antes. Vosotros, como usuarios de vehículo eléctrico, ¿realmente valoráis que haya cargadores más potentes? O sea, ¿cómo valoráis que tengáis cargadores de 200 kilovatios, 400, ya sabemos que un coche no lo puede soportar? ¿Qué preferiríais? ¿Más cargadores menos potentes? ¿O a la hora de elegir un cargador cuando estáis en ruta o lo que sea? ¿Realmente valoráis tanta potencia disponible? Responder vosotros. A ver, depende lo que pretendas. Un cargador de 400 kilovatios, la parada no te va a dar ni para ir al baño. Entonces, a lo mejor es interesante potencias más normales que te permitan hacer una pequeña parada cada 300 kilómetros, de ir al baño, tomarte un café. Por ejemplo, Alejandro lo comentaba antes, si vas a parar a comer no necesitas 400 kilovatios, necesitas 50 o incluso... Yo este fin de semana estuve de viaje y aprovechamos la parada para cenar en Zaragoza y cargamos a 22 kilovatios. Dije, vas a ver tú que volvemos y el coche no está cargado. Me tocó salir de la cena, ir a desconectar el vehículo, aparcarlo bien y volver a seguir cenando. Entonces, al final... Lo bueno es que hay alternativas para todo. Me explico. En una vía de alta capacidad, Madrid-Valencia, Valencia-Barcelona, ya que estamos en Valencia, yo sí que quiero que haya 4 o 5 puntos de 400, 500, 600 o 1 megavatio. Para que si puedo, los use. Y si no, tener alternativas de 50 kilovatios porque me paro a comer en un restaurante, como el Vasco, que está en la 3, que se come de lujo, que tienes un cargador de Power Electronics de Acciona y puedes cargar a 50 o a 100 kilovatios o a 90 kilovatios, me da tiempo a comer y cargar el coche. Pero lo bueno es que tenga alternativa. Si me hace falta, yo prefiero tener una red para poder cargar a 1 megavatio. Luego decidiré lo que uso. ¿Vale? Es mi preferencia. Lo que no veo que tenga sentido es que a la entrada de la ciudad de Valencia tengamos cargadores de 1 megavatio. ¿Por qué? ¿Para quién? A no ser que alguien esté pasando de punto A a punto B. La última pregunta rápida que nos mata. Hay que pensar en el futuro. Ahora los coches no cargan a 100, pero en el futuro sí que cargan a 400. Y ahora hay menos coches. Cuando suban los coches
Sí. Sí. Colas ya no se hacen prácticamente, ¿eh? Se podrían hacer. Lo importante es que haya suficiente punto de acceso, porque dejar caer una pieza prefabricada con 6 cargadores es relativamente fácil. Que lo hacen distintas compañías y como por ejemplo Tesla lo hace y te montan un cargador en 24 horas. Lo importante es que cada vez haya más puntos y que haya ese punto de conexión o esas baterías para dar ese servicio. Porque hará falta. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Gracias a todos por asistir, gracias a todos que habéis estado online. Espero que os haya servido. Y ahora aprovechar y comer.